Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en marzo. En abril no leí ni un solo libro, o bueno, en realidad sí leí, pero no terminé ninguno y ya saben que ustedes aquí más bien platico de los que terminé en el mes, no tanto los que leí en sí. Entonces, bueno, les voy a platicar de los de marzo, que pasó algo muy curioso y es que yo esto ya lo había grabado antes, o sea, el Wrap Up de marzo ya lo había grabado, pero no sé dónde quedó ese material. Entonces no importa, les vuelvo a platicar y ya, ahora sí va a salir a la luz. Y bueno, fueron bastantes libros los que leí en marzo, entonces que hasta cierto punto no me siento mal de no haber leído, no haber terminado nada en abril, sobre todo porque no tuve mucho tiempo para leer, entonces pues sí. Voy a hablarles primero de Entre Brumas de Hope Mirrlees, que es una novela de fantasía que se publicó en los años 20. He hablado mucho recientemente de este libro, en TikTok subí incluso una reseña, porque fue la lectura del mes de febrero, de la primera lectura con la que iniciamos el Círculo de Hadas. Lo terminé en marzo, en febrero solo lo empecé, y es una historia que me gustó muchísimo. Trata acerca de Nathaniel Chanticleer, que es el alcalde de un pueblo que está situado en un lugar cercano a el reino de los elfos, a la marca élfica y al mundo de las hadas. Y en toda esta ciudad, digamos, bueno, en toda esta región, en el lado humano, hay un tabú alrededor de las hadas, e incluso prohibido mencionarlas. Y pues esta historia, digamos que comienza porque hay un tráfico de frutas de las hadas, que las personas al comer estas frutas enloquecen, y el hijo de Nathaniel, el Ranulf, come una de estas frutas, y a partir de ahí pues empieza a desenvolver toda esta historia, que como les digo me gustó muchísimo. Es una historia muy curiosa porque mezcla como muchos elementos como del folclore de la región. Al mismo tiempo es como una crítica social que hace Hope Mirrlees a la sociedad británica, y luego por supuesto toca temas como bien inesperados para mí, como la paternidad, como la identidad, como por supuesto toda esta cuestión del tabú y de la prohibición a través del miedo y de la ignorancia. Y pues también es una historia, acaba siendo también una historia de misterio. Muy curioso toda esta combinación, y pues sí, yo la disfruté muchísimo y no me canso de recomendarlo, así como tampoco Neil Gaiman, que lo recomienda mucho. Entonces bueno, esa fue mi primera lectura que terminé en marzo. Otro libro que también terminé en marzo fue El azul entre el cielo y el agua, de Susan Abujawa. Esta fue una lectura conjunta que hicimos en Libros Bifortipos, y está el hangout, bueno, les sigo diciendo hangout aunque ya no se llaman así. Está la transmisión en vivo en el canal de Libros Bifortipos por si les interesa como escuchar más a fondo sobre este libro, bueno, con spoilers, pero de nuestras opiniones. Y esta es una novela que es muy desgarradora. Habla acerca de varias generaciones de una familia palestina, desde que son expulsados de su hogar, y de, pues como digo, varias generaciones de esta familia, incluso unas ya en Estados Unidos, y todo esto está conectado a través de la narración del hijo menor de esta familia, del nieto de la primer personaje. Y pues es una cosa muy dolorosa de leer, muy impactante también, muy lacrimógena, pero a la vez también es muy bella y tiene un cierto toque de esperanzador. Es una historia que considerábamos importante leer por la situación actual. Justo la dinámica de este año es mirar el presente, y pues sí fue muy interesante pues ver estas cosas, porque bueno, Susan Abujawa escribe este libro ya hace varios años, y pues si tú ves la situación que está pasando ahí, fácilmente podría ser una situación actual. Y todo esto por supuesto con una narración preciosísima y unos personajes muy interesantes, pero sí fue una lectura que yo lloré todo el tiempo mientras lo estaba leyendo, pero que al mismo tiempo pues sí recomiendo mucho. Fue muy bueno. Luego leí un libro, o más bien terminé un libro que estuve leyendo en abril, durante esta semana en la que estuve leyendo Romantasy, que fue Crowns and Swords de J.L. Mayrick. Y este libro es un libro, como digo, de romance. De hecho, yo no diría que es de fantasía, o sea, yo no diría que es romantasy. Esa fue mi principal queja, pero ahorita les platico.
Este es un libro que trata acerca de una princesa, que escapa de su casa huyendo de un matrimonio obligado con el príncipe de otro reino y acaba como polizonte en un barco pirata. La capitana de este barco le permite que se quede ahí y entre las dos comienza a desarrollarse una historia de amor. Digamos que por el lado de romance sí estuvo buena la historia, aunque llegó un punto en el que como que sentía que no estaba pasando gran cosa. La parte de la fantasía fue la que a mí me molestó, porque de pronto como que me ofende cómo utilizan ciertos elementos para poder llamar ya fantasía. Básicamente este libro lo único que tiene de fantástico es que aparecen sirenas en algún punto y que uno de los personajes tiene un poder extraño de control mental. Y ya, podemos discutir de este tema después, quizás en algún otro video, quizás algo así, porque sí es algo que he ido notando, como esta utilización del término de fantasía y como de cómo poner estos elementos como un poco como pastiches, como para poder decir, ah, sí, es un libro de fantasía, cuando no lo es. Pero bueno, no importa, pero bueno, más allá de esta queja, siento que fue un libro como sin pena ni gloria. Algo interesante es que, y al mismo tiempo inesperado y al mismo tiempo no estoy segura de que haya sido una buena decisión en sí con este libro, es que incorpora una relación poliamorosa. Y a mí eso se me hace bien interesante. De hecho, si a mí me hubieran dicho desde el principio que este libro incluía una relación poliamorosa, probablemente hubiera sido un factor para que lo leyera, pero pues siento que fue un poco como innecesario, fue nada más como de pasada, como una mención nada más, y no sé, también fue algo como raro para mí. El final estuvo interesante, aunque bastante predecible y bastante apresurado. Siento que como que el final fue, estaba construyendo pues no fue un slow burn tampoco, pero estaba construyendo como esta relación y de pronto fue como de, oh, cierto, tengo que tener un conflicto, tengo que tener un villano, tengo que tener como algo que pase en esta historia. Ah, ok, vamos a hacer esto. Y lo hizo como muy apresurado también y no sé, eso no me acabó de encantar, pero estuvo entretenido. Luego el siguiente libro que leí en marzo fue en realidad una relectura y fue de uno de mis libros favoritos de toda la vida, una de las sagas que más adoro, de la saga de All for the Game de Nora Sakavic. Y leí el primer libro, que es La Madriguera del Zorro, creo que le pusieron en español, de Foxhole Court. Estos libros, cuando los leí creo que fue en el 2018 o 2019, fueron de mis favoritos. Ya tocaba una relectura, honestamente, y pues Mooney Black organizó un círculo de lectura que se llama The Cozy Book Club, y justamente leímos este libro y pues fue el momento perfecto para poder por fin releerlo y confirmé que es muy bueno. De hecho, me hizo amarlo aún más. Y es que también en su momento cuando lo leí, me leí los 3 libros como muy rápido, me leí los 3 libros en 4 días, así uno tras otro sin realmente como digerirlos. Y esto fue, o sea, me encantaron. Pero como que siento que ya como sabiendo muchas cosas de lo que pasa, puedo apreciar como de una manera diferente la manera en la que está desarrollado y enfocarme en otros elementos más allá de estar entendiendo, por ejemplo, cómo se juega el Exi o cómo estar tratando de velar los secretos de Neil. Y es que, bueno, no les he contado de qué se trata. Este es un libro muy curioso porque es una historia que se basa mucho en el deporte y que es algo que a mí como que en principio no me interesaría, pero realmente es como un poco muy orgánico la manera en la que incorpora este elemento. Básicamente trata acerca de un chico que se llama Neil Justin, que desde hace muchos años, desde muy pequeño, ha estado huyendo de su padre y de los hombres de su padre junto con su mamá. Pero su madre ya falleció y pues ahora Neil tiene que como encargarse de sobrevivir. Y hay una cosa, y es que a él le gusta mucho un deporte que se llama Exi. Exi es un deporte que la autora inventó, que está basado en el lacrosse, el hockey y un poco como que se juega en una cancha de fútbol. Llora el perrito que ladraba y ahora el perrito que llora, pobrecito. En la escuela en la que se encuentra en ese momento, él entra al equipo de Exi. Pues a él le gusta mucho ese deporte, su madre siempre se lo prohibió, pero pues ahora está muerta. Entonces se decide como darse esa chancecita. Pero eso llama la atención de una escuela que lo va a buscar para reclutarlo, a una universidad que lo busca para reclutarlo. El problema no solamente es que Neil no quiere como atarse a un contrato, sino que además en esa escuela juega Kevin Day,
que es uno de los, digamos, como estrellas de Lexi y que tiene vínculos con el pasado de Neil, que tiene relación con el pasado de Neil, y entonces él teme que eso lo ponga en riesgo. Sin embargo, decide sí ir a esta escuela y pues ahí pues va a conocer a los otros miembros del equipo y pues va a irse como desarrollando la historia, que de verdad es muy muy interesante y pues va teniendo como muchas capas. Además también es una historia, no sé si llamarla romance, porque no es una historia de romance, pero en la historia hay una relación gay. Que el primer libro no, o sea, en el primer libro como que realmente es un libro como podría decirse hasta cierto punto introductorio, y creo que también por eso ahora como releerlo fue mucho mejor para mí, porque fue como apreciar justo esto que digo, ¿no? Como otras cosas, más allá de estar como viendo la introducción y ver también como lo bien que maneja la autora, como las sensaciones de miedo, desesperanza, desesperación, esta necesidad tan grande de Neil de sobrevivir, pero también este cansancio de tener que hacerlo solo. Y es una historia además también de familia escogida y ay no, es una cosa bien, bien interesante y bien hermosa, a pesar de que se pone bien denso y toca de pronto temas también bien macabros. No en el sentido de terror, sino en el sentido de perturbadores en la vida real, o sea, de gente mala, punto. Y no sé, me gustó mucho releerlo, de verdad, fue una experiencia muy bella y pues ahorita estoy leyendo el segundo libro, bueno, releyendo el segundo libro. Porque aparte la autora justo sacó un libro nuevo, un libro nuevo, digamos, como una segunda saga del mismo universo con, ay no, uno de mis personajes favoritos, entonces sí, bueno. Leí por fin completo Fungifuturismo de Jimena Jurado. De este libro yo ya había leído algunos poemas sueltos, lo había leído como un poco en desorden, pero en marzo justamente nos invitaron a presentarlo en Cuernavaca, presentamos nuestro libro de Tribu de Lectoras y bueno, Jimena fue la que nos lo presentó y a la vez nosotras presentamos su libro de Fungifuturismo, que es un libro de poesía especulativa, de ciencia ficción específicamente. Es una historia creada a partir de diferentes poemas y que nos cuenta una especie como de post-apocalipsis zombie. Una experiencia muy interesante releerlo, bueno, leerlo ya como completo, corrido, porque lo leímos en voz alta mientras íbamos en el carro y eso también dio pues una experiencia diferente de leer la poesía. Pues ya saben, o sea, yo no soy como alguien que conozca mucho de poesía, pero cuando la leo en voz alta o cuando me la leen en voz alta puedo apreciarla de una manera diferente. Y la poesía de Jimena es, yo creo, mi poesía favorita porque crea muy bien como estas historias y estas imágenes y estas sensaciones que pues yo puedo realmente como conectar con estas, pues con esto que está escribiendo, ¿no? Entonces me gusta muchísimo y amé Fungifuturismo. Y ya por último, terminé por fin Chapeau-Lang o The Stars of Chaos de Priest. Esta es una novela, Danmei, que llevaba yo leyendo bastante tiempo. La empecé, me parece, el año pasado, a mediados del año pasado, y apenas en marzo la terminé, no solamente porque es extensa, sino por lo que habla. La verdad es que les adelanto, es una novela que amé completamente y amo a los personajes y amo lo complicados y fabulosos que son. Es una historia con mucho contenido político, económico y va muy de la mano de la trama. Eso entonces es una historia que para algunas personas como a mí puede ser un poco pesada y lenta de leer, pero igual muy muy disfrutable, al menos a mí esa fue mi experiencia. Es una historia como histórica, está basado mucho en algunos como sucesos históricos de China, aunque obviamente está como ahí disimulado. Además es steampunk y pues por supuesto tiene este elemento del romance. Y trata acerca de Gu Yun, que es el general del ejército, y de Chang Geng, que es el hermano del emperador. Y pues es una historia, como digo, va mucho de cuestiones como políticas, de los sucesos que están ocurriendo en esta guerra, de las cuestiones como palaciegas, digamos, de todas estas conspiraciones y conflictos internos entre los nobles, y al mismo tiempo también es una como cuestión muy centrada también en la sociedad, y hace como hay unas críticas también muy interesantes y habla de la reforma económica y habla como de un montón de cosas que pues
no son como el tipo de cosas que a mí me encanta de leer, pero pues fue interesante leerlo, y por supuesto lo más interesante fue justo ver la relación entre estos personajes, porque entre los dos constantemente se están cuidando y constantemente están haciendo todo, o sea, todo lo que hacen, todo lo que ocurre en esta novela y todo lo que mueven, incluido como todo el desmadre político que hacen, es para que el otro esté bien, para que el otro pueda tener una buena vida, y eso es muy bello, ¿saben? Eso es muy lindo. Y habla de un montón de temas. Es que siento que este libro debería yo como hacer una reseña, pero sería una reseña como bien... tengo que pensarla, porque tengo que pensar mucho cómo hacer esta reseña, porque es una historia muy compleja, de verdad es una historia muy compleja. Me gustó muchísimo y disfruté mucho ver cómo se desarrollaba la relación entre los dos. Tiene personajes muy bonitos, muy entrañables, graciosos, hermosos, y también un poco desesperantes, muy complejos, o sea, muy tridimensionales. Una gran historia. Y pues yo muy feliz de ya haber terminado también, porque pues así ya puedo hablar con otras personas de este libro. Y pues ya, eso fue todo lo que leí en marzo. Como les digo, en abril no terminé nada, pero pues empecé muchas cosas, entonces probablemente el wrap up de mayo vaya a ser extenso. No lo sé. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Déjenme en los comentarios ustedes qué leyeron en estos meses, cuál fue su favorito, y yo los estaré viendo después. Que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.